Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. The Lord bless you. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Buenos días, amada iglesia. Le damos gracias al Señor porque un día más nos podemos volver a reunir como la iglesia del Señor, hermanos. Y vamos a hacerlo, hermanos, primeramente dándole gracias al Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Y lo vamos a hacer en oración. Les invito pues a que allí en sus hogares, en donde se encuentren, inclinemos nuestros rostros y demos de la gloria al Padre. Pidamos su dirección. Señor bendito, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, nos podemos reunir como iglesia tuya, Señor, en nuestros hogares, en los diferentes lugares donde sabes que cada uno de tus hijos estamos, Padre. Y, Señor, queremos levantar un agradecimiento, Señor, para darte gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor, por el techo, por el alimento, Señor, por el trabajo, Señor, por todas tus bendiciones, Señor,
que aún en medio, bendito Padre, de esta situación que estamos viviendo, Señor, tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aquí estamos, Señor. Ahora desde casa, Señor, pero con el anhelo ferviente en nuestros corazones, Señor, de levantar alabanza a tu nombre, Señor. Dirígenos, Señor, en este día, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor amado, y, Señor, que podamos concentrarnos, Señor, en alabar tu nombre, en escuchar tu palabra, en recibir el alimento espiritual que tienes para tu iglesia, Señor, en este día, Señor. Así pues, Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos lleve a toda verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús, tu bendito Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Y hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios, nuestras Biblias, Señor, ahí en el Salmo 150, hermanos. Les doy un minutito, unos segunditos para que lo puedan tener preparado. Salmo 150. Y que juntos, hermanos, desde la comodidad, ¿verdad?, de nuestros hogares, podamos llevar a cabo esta lectura, hermanos, entendiendo lo que la misma dice y que sea para la honra del Señor. Salmo 150. Dice entonces así la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así pues, hermanos, todos juntos, alabemos el nombre del Señor en este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, si Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas
te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Ven aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Ven aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos, muros derribaré. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. ¿Lo crees? Sí, Señor, lo creemos. Creemos que tú has puesto tu espíritu en nosotros para derribar los muros de opresión. ¡Aleluya! Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Venme aquí, venme aquí, venme aquí, mi Señor. Venme aquí, sí, Señor. Venme aquí, mi Señor. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho en este día domingo 19 de julio del año 2020. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana yo les invito a que tengan listas sus Biblias ahí cerca de ustedes, su cuadernito para tomar algunas notas que sean pertinentes. Y en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 13 al 52. Así es de que tenga lista por ahí la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor, y la predicación lleva por título Salvados para alumbrar. Reitero, la cita es Hechos 13, del 13 al 52, y el título de la predicación es Salvados para alumbrar. Y les invito a que tengan ahí lista la palabra del Señor, hermanos. Esta vez lo vamos a hacer de manera diferente, únicamente vayan viéndolo ustedes ahí en sus hogares. Y quisiera compartir algunos datos importantes acerca del libro de los Hechos. El autor de los Hechos, pues es Lucas, a quien se le asigna la autoría de este libro, hermanos. El tema de Hechos es la expansión triunfante del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. El propósito del libro de Hechos es que Lucas, el autor, tiene por lo menos dos objetivos al relatar el origen de la iglesia. El primero de ellos es que muestra que el Evangelio avanzó triunfantemente desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil, a pesar de la oposición y de la persecución. Y número dos, revela la función tan importante del Espíritu Santo en la vida y la misión de la iglesia. Son dos datos importantes acerca del libro de los Hechos. Y en esta mañana
como ya les mencionaba, vamos a analizar y reflexionar en la palabra de Dios a partir del versículo 13 de este capítulo 13. Sin embargo, quisiera compartirles brevemente los primeros 3 versículos del capítulo 13 para tomarlo como antecedente. Y la palabra de Dios dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es el antecedente de cómo Dios había ya escogido a Pablo y a Bernabé. El Señor los llamó, pero los llamó también con un propósito. Dios les asignó una misión muy importante, que era compartir la palabra de Dios en otros lugares. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque ahora sí el versículo 13 de Hechos 13 dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Un dato curioso es que Perge era la ciudad más grande de la pequeña provincia romana costera de Panfilia. Es decir, Pablo y Bernabé ya estaban siendo llevados a otro lugar, particularmente a una de las ciudades de Roma. Versículo 14: ellos, pasando en Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto de se sentaron, hermanos, puede ser una expresión para indicar que alguien iba a hablar en la sinagoga, ya que los rabinos siempre enseñaban sentados, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 1 y Lucas 4:20. Las sinagogas generalmente les permitían a los visitantes itinerantes hablar si así lo deseaban. El versículo 15 dice así: y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y esta enseñanza también es importante, hermanos, porque el pueblo judío, pues ellos tienen una Biblia, pues de ellos propia, una Biblia hebrea, que prácticamente la clasifican en tres puntos. La primera clasificación que ellos utilizan es la ley, prácticamente integrada por los primeros 5 libros de la Biblia. Después tienen la segunda clasificación, que son los profetas, y la tercera clasificación pues son los escritos, hermanos. Entonces lo comparto para que tengamos este dato también como un dato cultural acerca de cómo los judíos tienen su Biblia. Pero aquí precisamente la palabra de Dios dice que primero lo que hicieron fue pues hacer la lectura de estos libros del Génesis, del Éxodo, del Levítico, los Números y Deuteronomio, y después también compartían algo de los profetas. Pero después de hacer esa actividad, le dieron la oportunidad también a Pablo y a Bernabé, por si ellos querían compartir algo, pues era el tiempo. Y aquí vemos cómo Dios es el que va poniendo los tiempos para que entonces su mensaje llegue a quien Él desea que llegue. Versículo 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y esto nos hace recordar cómo Dios, en su infinita misericordia, su amor, pues a pesar de que el pueblo judío estuvo pues como esclavo ahí en Egipto, no los limitó, sino que los ayudó y se multiplicaron. De hecho, Éxodo 1:7 dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Es decir, la presencia de Dios siempre estuvo allí con ellos. Y no solamente esto, sino que en este versículo 17 que acabamos de leer, dice al final que Dios los sacó con brazo levantado, es decir, les dio la victoria. Por eso podemos recordar también lo que dice Éxodo 12:51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Esto nos hace recordar que el pueblo de Israel en algún momento de la historia sintió una gran necesidad, sintió aflicción y clamó a Dios, y Dios en su infinita misericordia les escuchó y los sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto, hermanos. Dios es un Dios poderoso, y eso es lo que Pablo les estaba diciendo ahí en ese momento a todos los israelitas, ahí en la sinagoga. Versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. En otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, ese mismo texto dice así, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Y aquí nuevamente vemos la paciencia de Dios en todo momento. Es una de las características de Dios. Él es paciente. Versículo 19 dice así, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Versículo 22, quitó les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo les sigue dando testimonio y les hace recordar la paciencia de Dios, como ya lo decíamos en el versículo 18. Después, no solamente esto, sino que Dios destruyó a 7 naciones de ahí de la tierra de Canaán, y ese territorio lo dio en herencia a los hijos de Dios. El versículo 20, como ya lo leímos, pues también dice la palabra de Dios que después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y nuevamente es la presencia de Dios con el pueblo, recordando que Moisés fue el líder que Dios levantó en su momento. Sin embargo, él no podía dirigir a toda la nación por sí solo, y él no sabía cómo enfrentar cada situación que le presentaban en el día a día. Es por eso que Dios puso los medios para que entonces pues llegara el mensaje a Moisés, y Dios pues simplemente le indica que tiene que ser sabio y que tiene que buscar el apoyo de otros, y por eso Dios es que permite levantar jueces para que en esa unidad, en esa armonía, todos pudieran trabajar con el mismo objetivo. Y todo esto, los jueces, sucedió pues hasta que apareció por ahí ya también Samuel, hermanos. Esto es lo que dice la historia, y estos 450 años de los que se hablan aquí pues pudieran sumarse de la siguiente manera: 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años de peregrinaje en el desierto y 10 años más o menos en el proceso de la conquista, y eso es lo que sumaría esos 450 años que aquí se mencionan. Sin embargo, como ya lo mencioné en algún momento, el pueblo de Israel no estuvo contento con lo que tenía, y lamentablemente empezaron a observar otras culturas, otros pueblos, y empezaron a observar que los demás tenían reyes. Y es cuando ellos levantan la mano y le piden a Dios que también les dé un rey. Por eso el versículo 21 dice así, que Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Y no solamente esto, sino que después de Saúl, que estuvo un breve tiempo, 40 años prácticamente, pues suceden también actos de desobediencia delante de la presencia de Dios, y esa es la razón por la cual
Dios decide levantarles a otro rey, y en este caso a un rey muy especial llamado David. Ya que David, pues como lo leíamos en el versículo 22, pues fue un hombre aún en medio de todos sus defectos, pero era un hombre que amaba a Dios. Por eso aquí el versículo 22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Versículo 23, de la ascendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí vemos cómo esas promesas del Antiguo Testamento se ven cumplidas, ya que una de las primeras promesas es que Dios levantaría a un Salvador, y prácticamente a través de la raíz de la simiente de la mujer. De hecho, lo podemos recordar en Génesis 3:15, hermanos. Entonces la primera promesa fue una redención a través de la semilla de una mujer. La segunda promesa fue un gobernante de Judá, y esto lo podemos ver en Génesis 49:10. La tercera promesa, un líder que viene al igual que Moisés el profeta, de acuerdo con Deuteronomio 18:15 y 18. La cuarta promesa, que iba a ser de la descendencia del rey David, y esto también lo podemos ver en 2 Samuel 7, en el Salmo 132:11, en Isaías 11:1, versículo 10, y en Mateo 1:1. De igual manera, la quinta promesa sería que vendría a ser un siervo sufriente, y eso también lo podemos verificar ahí en Isaías 52:13 al 53. Y finalmente, un Salvador. Esa fue la promesa que Dios les hizo a todo el pueblo de Israel, hermanos. Versículo 24, también Pablo sigue hablando ahí con los israelitas, ahí en la sinagoga, y les dice que antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Versículo 25 dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Y la respuesta fue: no soy yo él. Está refiriéndose a Jesucristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Es decir, Juan reconocía la importancia del ministerio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y él simplemente con humildad hacía este reconocimiento de que mayor es el que vendría posteriormente, hermanos. Y aquí lo que podemos observar también, que Juan pues también fue escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Para preparar el camino de arrepentimiento, para que los caminos torcidos se enderezaran. Esa fue la tarea de Juan el Bautista. Y permítanme recordarles que su tiempo de ministerio público fue muy corto. Fue únicamente de 18 meses, hermanos. Pero Juan tuvo una tarea específica para cumplir. Y como ya lo decía, el ministerio público de Juan solo duró 18 meses. Pero ese año y medio, hermanos, fue un tiempo donde él sirvió a Dios con una plenitud, con una llenura del Espíritu Santo, para preparar el camino del Mesías, hermanos. Y de esto tenemos que aprender. El título de la predicación, como ya les había dicho, es salvados para alumbrar, para brillar, para compartir la palabra del Señor. Juan el Bautista cumplió su misión. Pero recuerda que Dios también te ha escogido a ti y a mí para que sigamos preparando el camino y para que el poder del Espíritu Santo pueda hacer esa obra de convencimiento para el arrepentimiento de pecados, y para que las personas que aún no conocen a Dios lo puedan conocer, porque hoy es el tiempo que Dios ha preparado. Versículo 26, el apóstol Pablo le sigue diciendo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es decir,
Pablo les dice, ustedes han sido prioridad, ustedes judíos. Y no solamente ustedes, sino también aquellos otros que no son judíos y que también tienen el temor de Dios. Versículo 27 dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Ese es el tremendo testimonio que el apóstol Pablo estaba dando en ese momento a todos aquellos que estaban ahí en la sinagoga, hermanos. Y es parte de nuestro mensaje que ustedes y yo tenemos que seguir compartiendo en este tiempo. Versículo 31, pongan mucha atención también, hermanos. Dice la palabra de Dios así, que el apóstol Pablo seguía predicando. Y él se apareció durante muchos días, refiriéndose a Jesús, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, Y esto también es de suma importancia, porque podemos recordar que un testigo es una persona que atestigua la verdad mediante actos y palabras. Por lo tanto, los testigos de Cristo, es decir, ustedes y yo, debemos de confirmar y atestiguar la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo mediante su palabra, mediante nuestra vida e incluso muchas veces, si es necesario, el sufrimiento y la muerte. Sé que esto es fuerte, hermanos, pero el andar con Cristo implica pagar un precio. Y el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo. Y el ejemplo supremo es el de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en una cruz para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Pero veamos ahora algo muy importante. El testificar acerca de Cristo abarca 6 principios. El testificar de Cristo abarca 6 principios. Pongamos mucha atención, hermanos. El primero de ellos es que es una obligación para ustedes y para mí como creyentes. Es una obligación, porque podemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Yo sé que estos 2 textos o estas 2 citas que voy a compartir, por supuesto que tú ya las conoces, no es la primera vez que las has escuchado, pero sí es importante que dejes que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablar a tu corazón y tú te puedas quedar con esta instrucción, con esta ordenanza del Señor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Recordemos que Jerusalén es la ciudad amada por Dios. Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo. Pero si pudiéramos pensar en esta mañana, ¿cuál es tu Jerusalén? Quizá pudiéramos pensar en nuestra familia, en nuestros amados. Pudiera ser que al día de hoy tu padre aún no ha entregado su vida a Cristo, o tus hermanos, o tu esposa, o tus hijos, o tus nietos. Dios te escogió para alumbrar sus vidas. Y tú no te preocupes porque tú solo no vas a poder. Pero Dios en su infinita misericordia ha enviado su Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra poderosa de convencimiento. Así es de que hay que predicar con el poder de Dios ahí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis amados hermanos.
Yo no sé cuál sea tu edad o la etapa de tu vida. Quizás seas un niño, quizás seas un adolescente, quizás seas un joven, una señorita, quizás seas un joven maduro o una mujer, un hombre maduro. Pero déjame decirte y recordarte que Dios te escogió con un propósito. Y ese propósito es ineludible, no lo podemos dejar. Ya Dios nos escogió, nos dio ese privilegio y es el compartir de Cristo. Yo no sé si Dios simplemente te va a poner ahí en ese lugar, en esa familia para compartir. Pero seguramente parte de los planes de Dios es levantar en ti y en mí más misioneros, más predicadores para extender el reino de Dios en nuestra nación y aún fuera de nuestra nación para la gloria de Dios. Dice Mateo 28, 19 y 20 también: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa maravillosa de Dios. Dios no simplemente nos llama y nos lanza, sino que Él promete estar con nosotros todos los días del mundo, y esto es algo muy importante y muy valioso. Segundo principio, hermanos, el testificar abarca, hermanos, o debemos tomar en cuenta que se debe hacer, con mentalidad misionera, el ir a todas las naciones y llevar la salvación de Dios hasta lo último de la tierra. Y esto nos hace recordar pues aquella etapa, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo también pues relata su conversión y nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de él y le dice Jesús a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero levántate y ponte sobre tus pies, le dijo Jesús, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que he aparecido a ti. Y esto es muy importante. Simplemente Jesús le dijo: cuenta lo que has visto, Pablo. Y esto también es muy importante, hermanos, porque muchas veces ustedes y yo nos preguntamos: pero ¿cómo les voy a hablar de Cristo? ¿Qué les voy a decir? Quizá no sea yo el hombre o la mujer más preparada, y quizá puede ser verdad, pero deja que el Espíritu Santo sea el que hable y simplemente cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso será más que suficiente para que otros sientan el deseo y el amor de andar con Cristo. El tercer principio, hermanos, es que se debe producir convencimiento de culpa en cuanto a pecado, justicia, y también pues es hablar principalmente del significado de la vida, la muerte, resurrección y el poder salvador de Cristo y del Espíritu Santo. Y para ello podemos tomar como referencia Hechos 2:37 al 40, escúchenlo. Dice la palabra de Dios así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo único que se requiere es un arrepentimiento, y esto no cuesta más allá de que tú rindas tu vida a Cristo Jesús. Esto no implica que tú tengas que pagar algo, es simplemente un acto de fe, de tener convencimiento que en Dios puedes encontrar el perdón de pecados y poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Únicamente eso es lo que se requiere, y entonces tendrás la vida eterna y el perdón de tus pecados. Y esto me hace recordar rápidamente, lo comento, el día viernes el pastor Jesús León y yo tuvimos la oportunidad de estar con un par de dos mujeres, dos jóvenes, una de ellas creyente y la otra no. Pero ahí Dios dio la oportunidad a mi hermano pastor Jesús León y a un servidor de hablarles del amor de Cristo, del perdón de pecados. Y el Espíritu Santo fue el que hizo la obra de convencimiento, y gloria a Dios, Él permitió que una de estas jóvenes rindiera su vida a Cristo.
Y esa labor no la hizo el pastor, no la hice yo, la hizo el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Así es de que tengamos claro que tenemos que compartir la palabra de Dios y exponerla tal cual es, hermanos. El cuarto principio es que el compartir de Cristo a veces traerá sufrimiento. Y yo sé que a veces eso no nos gusta hablar de esto, hermanos. Sin embargo, hay muchos mártires que están viviendo o que han vivido, inclusive porque quizá ya no estén aquí con nosotros, pero han sido fieles hasta la muerte, hermanos. Así que la palabra mártir se deriva del término griego para testigo, y de ahí que el discipulado implique una entrega total. De ahí que el discipulado implique una entrega total. Y esto nos hace recordar también lo que estamos revisando cada martes en las comunidades de fe, hermanos. En la clase del martes hacíamos un repaso donde se hablaba acerca de que hay que pagar un precio, hermanos. Y a veces no queremos pagar ese precio, pero es necesario, hermanos, si queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y para ello podemos recordar por la historia también de la vida de Esteban, hermanos, porque él entregó su vida, pero él fue fiel hasta la muerte, hermanos. Y a veces quizá se requerirá llegar hasta ese punto, siempre y cuando tú estés dispuesto a ser obediente al Maestro. El quinto principio, hermanos, es de que no solamente es predicar y nada más, hermanos, es una entrega integral completa. Es decir, debe incluir el llevar una vida de justicia, de acuerdo a lo que dice Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué más implica? Una separación del mundo, de acuerdo a lo que dice Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y también, hermanos, implica que para poder ser usados con el poder de Dios se requiere de una llenura del Espíritu Santo. Y esto también pues lo podemos recordar ahí en Hechos 4:29 al 31, donde la palabra de Dios dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Jesús. Cuando hubieron orado, dice la palabra del Señor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios, hermanos. Se requiere tener la llenura del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios. Y Dios quiere hacerlo en la vida no solamente de unos cuantos, sino en la vida tuya, en la vida de tu familia, en la vida de nuestra iglesia, en mi vida desde luego, en la vida de nuestra nación, en la vida de cada creyente en este mundo, hermanos. El quinto principio, hermanos, pues también es profético y va acompañado de poder, como ya lo decíamos en Hechos 1:8, y también tiene que ser pues inspiración por el Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice que y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, hermanos. Dios tiene ese poder para hacer cambios en nuestras vidas y llevar el mensaje de acuerdo a sus propósitos que Él tiene ya establecidos en nuestras vidas, hermanos. Así es de que no olvidemos estos 6 principios. El anhelo de Dios es que esto no simplemente lo escuches y ya se te olvide. El anhelo de Dios es que seas sensible, que permitas que tu corazón sea sensible y que haya un corazón de carne y no de piedras.
El Señor anhela que empecemos a limpiar nuestros corazones, que no simplemente rasguemos nuestras vestiduras, sino que sea rasgado nuestro corazón para que entonces su palabra y su mensaje pueda ser cumplido y pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida, porque reitero, Dios nos escogió, nos salvó para alumbrar, para brillar, para alumbrar a otros que viven sin Cristo y que se están muriendo sin esperanza el día de hoy. Tenemos que cumplir esa bendita misión que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Dice el versículo 32: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El apóstol Pablo no tuvo miedo de decir esto delante de los judíos. Él tuvo el valor. ¿Y saben por qué tuvo el valor? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Esta promesa hecha a nuestros padres nuevamente se refiere a la promesa inicial de Jehová a Abraham sobre una tierra y sobre una semilla. Esta misma promesa es la presencia de Dios, y la bendición se repitió para los patriarcas y todos sus hijos. Por eso podemos recordar que el Antiguo Testamento se centra en un lugar, en una tierra, mientras que el Nuevo Testamento lo hace en la semilla, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo alude mucho a la promesa de Romanos 1, versículos 1 al 3, donde Pablo dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo tenía muy clara su misión, y Dios anhela que tú también tengas esa claridad. Dios te escogió también para predicar el reino de Dios. Y Pablo sigue diciendo aquí en Romanos 1:1, él dice: apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo número 2, en el Salmo segundo dice aquí este versículo, donde dice el Salmo número 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto lo dice el Salmo 2:7 también, hermanos. Versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35, bueno, antes de ir al 35 quisieran no pasar por alto un versículo que es, pues, está escrito aquí en Isaías, hermanos, y dice la palabra de Dios así: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo que dice el Señor: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, dice el Señor, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y creo que ustedes y yo hemos sido bendecidos por las misericordias, porque si no fuera por la misericordia de Dios, hoy ustedes y yo no tendríamos vida, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia nos sigue preservando la vida, y es tiempo de preguntarnos cuál es el propósito de que hoy tengamos vida y tengamos salud. Versículo 35 ahora sí dice así: por eso dice también el otro salmo, refiriéndose al Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense, hermanos, esto ya estaba profetizado y lo podemos ver ahí en el Salmo 16:10. Versículo 36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, refiriéndose a Jesucristo, no vio corrupción, hermanos. Y el versículo 38, hermanos, también dice: sabed pues esto, varones hermanos,
que por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Esto es muy importante y seguramente muchos de los judíos que estaban ahí estaban muy atentos a este mensaje tan poderoso que estaba compartiendo el apóstol Pablo. Pero tenemos esa confianza que el Espíritu Santo que estaba en la vida de Pablo ya estaba haciendo la obra de convencimiento en la vida de muchos judíos que estaban en ese lugar. Pero pudiera ser que otros también estaban ahí, pues dudando, pero el Espíritu Santo estaba haciendo la obra poderosa, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. El versículo 39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, es decir, en Jesucristo, es justificado todo aquel que en él cree. En él es justificado todo aquel que en él cree. Es decir, hermanos, esto fue algo muy importante, es decir, un punto muy importante del apóstol Pablo, porque prácticamente les estaba diciendo que a través de la ley, pues sí podían ellos compartir, podían cumplir pues parte de los rituales, podían llevar sacrificios. Sin embargo, el perdón de sus pecados únicamente se podía lograr a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón es muy sencilla, hermanos. Podemos recordar Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Así que esta segunda parte de este versículo, donde dice que en él es justificado todo aquel que en él cree, es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque Dios ama a todos los seres humanos y todos tienen la oportunidad de responderle a él por fe en cualquier momento. De hecho, podemos recordar también lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es de que en esta mañana pues agradecemos a Dios, porque en su infinita misericordia un día él llegó a tu vida, a tu corazón, y tú fuiste sensible y le pediste perdón a Dios por tus pecados y pusiste tu fe en Jesucristo, y a partir de entonces tú le sigues. Sin embargo, también en este tiempo pudiera haber algunas personas que quizá sea la primera, segunda, tercera, quinta o décima vez que escuchas el mensaje de Dios, y que quizá no habías tomado la decisión o no lo habías entendido. Pero hoy en este tiempo, Dios te invita a que tú consideres este mensaje. Y su mensaje dice que todos los que creen en Jesucristo recibirán el perdón de pecados por su nombre. Así que si tú en esta mañana quieres recibir el perdón de tus pecados y tener la vida eterna, este es el día que Dios preparó para que tú también seas sensible, porque confiamos en que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra allí en tu corazón. Así es de que toma en cuenta en esto. Al final tendremos una oración donde yo te invitaré para que tú puedas entregar a tu vida a Cristo, si así tú lo deseas. Versículo 40, hermanos, tengan un poquito de paciencia. La lectura es muy larga, por eso ya casi llevamos 45 minutos, pero ya casi terminaremos, hermanos. Dice el versículo 40: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Es decir, nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo seguía haciendo la obra. Por eso, pues a través de este sermón de Pablo, le pedían que estuviera ahí con ellos más tiempo. Versículo 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ¿qué pasó? Dice la palabra que siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, hermanos. ¿Quién hizo esa obra? Reiteramos, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de Pablo y de Bernabé para la gloria de Dios. Versículo 44: el siguiente día de reposo
se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, hermanos. Dios ahí tiene ya todo preparado. Lo único que tenemos que hacer es hablar de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y el que va a preparar los corazones es Dios a través de su Espíritu Santo. Yo te invito, hermanos, con esa confianza, con esa fe, de que si tú en este día le dices al Señor: heme aquí, quiero entregar mi vida, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, Dios te va a sorprender y Dios va a preparar la vida de las personas y Dios te las va a poner en esta semana frente a ti para que tú les hables con la llenura del Espíritu Santo. Y muchos anhelarán escuchar ese mensaje de salvación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 44, bueno, ya lo leía esto. El 45, perdón, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, vino la oposición, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con el poder de Dios con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto también fue muy fuerte, fue una confrontación que el apóstol Pablo hizo directamente a los judíos, y donde prácticamente les estaba diciendo: la prioridad son ustedes. Sin embargo, si ustedes no quieren escuchar el mensaje de salvación, no los obligaremos. Entonces iremos a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Y gracias a Dios también por ello, hermanos, porque vemos aquí la misericordia de Dios, a eso me refiero. Y cuando decía gracias a Dios, me refiero a que la salvación, además de ser para los judíos, también ha sido pues un regalo para ustedes y para mí, que no formamos parte del pueblo judío, hermanos. Entonces aquí vemos algo súper importante, el hecho de que hablaran con denuedo. Se dice que en el tiempo de los Hechos, en el año más o menos por ahí del 37 al 63, pues el hablar con denuedo era una señal de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y bueno, podemos seguir recordando algunos textos más que nos hablan acerca de ese poder, de ese convencimiento del apóstol Pablo, hermanos. De hecho, Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, hermanos. Que Dios permita que haya esa convicción en sus vidas y en mi vida cada día, para la gloria de nuestro Dios. Versículo 47 dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hermanos. Y este mensaje también es para ustedes y para mí. Ponle tu nombre, pero si pudiéramos pensar en cada uno de nosotros, pudiéramos apropiarnos de este versículo 47, hermanos, y no olvidar que Dios nos ha puesto para luz de los gentiles, de toda la humanidad, a fin de que seamos para salvación, dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra, hermanos. Y esto también es de suma importancia, porque a veces nos quedamos con el contentamiento de sí orar por los misioneros, sí apoyarles, pero no estamos dispuestos a ir. Entonces la pregunta es: ¿cómo va a llegar el mensaje de salvación hasta los rincones más lejanos, hasta los países más lejanos? ¿Cómo va a suceder eso, hermanos? Reitero lo que ya dije hace un rato. Dios está preparando tu vida para que tú te conviertas en un misionero, en una misionera, en un pastor, en una esposa de pastor, para que tú también seas ese vehículo el cual Dios quiere usar, es decir, tu vida
para que el mensaje llegue a otros, porque esto es muy importante. Escuchemos las siguientes 5 consideraciones, hermanos. Debemos de alumbrar para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra responsabilidad, alumbrar, hermanos. Nuestra vida es como un foco, pero un foco tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio para que entonces pueda alumbrar con toda la intensidad para la cual fue creado, fue fabricado. Dios nos demanda que nos apartemos de iniquidad, de pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, para que entonces esta luz alumbre en toda la oscuridad. El segundo punto, hermanos, alumbrar es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y qué hermoso y qué bendición, hermanos, porque cuando uno vive en oscuridad no sabe a dónde ir y simplemente hay fracaso. Sin embargo, el hecho de tener la luz, hermanos, eso es algo que genera bendición en la vida del creyente. Por eso sigamos la instrucción de Jesucristo: yo soy la luz. El tercer punto importante, hermanos, es que la palabra de Dios es luz y es nuestra lámpara. De hecho, muchos podemos recordar en este momento lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reitero, hermanos, el predicar la palabra de Dios es una gran bendición. Porque dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, el alumbrar es nuestro deber, ya que la luz no debe de ser escondida, hermanos. Y para ello podemos recordar lo que dice Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuchemos bien: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Vea la importancia de nuestro testimonio, de tu testimonio. Hoy se requiere que esa luz alumbre, y esa luz eres tú, pero se requiere que en nuestras vidas haya un testimonio y que haya vidas viviendo en santidad, apartados de la maldad y del pecado, hermanos. Versículo 48, ahora sí ya casi terminamos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron, hermanos, por el sermón del apóstol Pablo. Pero reiteramos, quien hizo la obra de convencimiento fue el Espíritu Santo. Así es de que recordemos que hay poder, hermanos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, hermanos. ¿Por qué? Porque los que creyeron entendieron que habían sido llamados para salvación, pero también entendieron que habían sido llamados para alumbrar a otros. Y ese ha sido el método de Dios. Es por eso que ustedes y yo hoy conocemos del amor de Dios, porque si Pablo no hubiera sido fiel a Dios, si no hubiera estado dispuesto a pagar el precio, quizá hoy ustedes y yo tendríamos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero gracias a la entrega y la obediencia de aquellos grandes siervos es que hoy conocemos de Cristo. Pero hoy hace falta, porque sigue habiendo mucha gente, miles, millones de personas que aún no han escuchado de nuestro Señor Jesucristo,
y hoy más que nunca se requiere que estemos listos y dispuestos para anunciar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Viene la oposición, dice el versículo 50, pero los judíos instigaron, es decir, influyeron en las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos, dice la palabra de Dios, aún en medio del sufrimiento, hermanos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermanos. Ellos no veían la aflicción, ellos no veían el peligro, ellos simplemente veían la promesa de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. El verbo griego lleno está en el tiempo imperfecto, lo cual indica acción continua en el tiempo pasado. Los discípulos estaban siendo continuamente llenos del Espíritu Santo y de su poder día tras día, hermanos. La plenitud del Espíritu Santo no es el resultado de una sola experiencia inicial, sino es el resultado de una vida de continuas experiencias en la presencia de Dios, hermanos. Así es de que Dios anhela la llenura del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. ¿Y cómo se logra esto? Teniendo una estrecha comunión con Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos regala, hermanos. Así es de que ahí está la invitación de Dios. Dios quiere traer esa llenura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar con denuedo la palabra a través de la dirección del Espíritu Santo. Y para ello, Dios anhela tener un encuentro personal contigo cada día. Tener una cita divina para que no pase ningún día en que tú te dejes de alimentar de la palabra de Dios. Dios anhela cada día hablarte. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través de la lectura de su palabra y a través de dedicar un tiempo a la oración y a través de estar dispuesto a compartir el amor de Cristo. Eso es lo que va a traer la llenura a nuestras vidas, y ese es el anhelo de nuestro Padre Celestial en este tiempo. De esta manera estamos terminando. Agradezco mucho a Dios esta hermosa oportunidad que el Señor me dio de compartir su palabra. Yo tengo la certeza, hermanos, que mis palabras no tienen poder, pero lo que tengo certeza y fe es que la palabra de Dios es poderosa y que su palabra no va a volver vacía y que el Espíritu Santo va a tratar contigo y no te va a dejar en paz hasta que tú seas sensible a su voz y a su llamado, hermanos. Y estoy seguro que será un tiempo de gozo, de alegría, cuando tú ores delante del Señor y le digas: heme aquí, envíame a mí. Y créame, hermano, que no estoy exagerando. Dios está tratando contigo. Y Dios va a hacer esa obra hermosa y maravillosa. Y tengo la certeza que Dios va a seguir levantando misioneros y pastores y evangelistas en medio de esta congregación del buen pastor para su honra y su gloria, porque Dios anhela que el mensaje siga siendo llevado, enviado hasta el último del mundo. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, y de esta manera vamos a terminar este tiempo. Jehová Dios y Padre nuestro, en esta mañana te doy gracias, Padre Dios, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Gracias, Padre Dios, porque tu palabra es poderosa y más cortante, Padre, que una espada de dos filos, Padre Celestial. Padre Dios, gracias porque tu palabra nos ha recordado que en tu infinita misericordia tú también nos has amado, a pesar que no somos parte del pueblo judío. Gracias, Padre Dios, porque tú nos has recordado que la salvación únicamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y que lo único que se requiere
es pedirte perdón por nuestros pecados y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo para entonces recibir el regalo de la vida eterna, el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Dios, gracias porque quizá la mayoría de los que estamos orando en esta mañana ya habíamos escuchado este mensaje y ya podemos tener la seguridad de que tenemos la salvación como un regalo del Señor Jesucristo. Pero quizá también nos ha faltado entendimiento en el entender que no solamente fuimos llamados para ser salvos, sino que también tú nos escogiste, Padre Celestial, para alumbrar, para brillar en medio de la oscuridad y del pecado. Y que tenemos una gran responsabilidad en esta tierra, ya que estamos como peregrinos, y la responsabilidad es ser luz a aquellos que tú has puesto cerca de nosotros. Es por eso que en esta mañana imploramos que tu Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dé esa llenura a través de esa hambre espiritual de tu palabra, de la oración y del deseo de consagrar nuestras vidas para Cristo Jesús. Y también te imploro, Padre Dios, que nos pongas a esas personas, Padre, que son nuestra Jerusalén, que son nuestra Judea y que son último de la tierra, para contarles simplemente lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y creemos que eso será más que suficiente para que otros también, al igual que nosotros, puedan gozar del perdón de nuestros pecados y de la salvación de Cristo Jesús. Esta es nuestra oración que hacemos en esta mañana. Y si hubiera alguien que quizá está luchando allí donde está en su vida con sus necesidades, este es el tiempo. Dios había profetizado la venida del Mesías, del Salvador Cristo Jesús, para perdonar tus pecados. Así es de que yo también te invito, si tú no habías hecho esta oración, hoy es el tiempo. Entrégale tu vida a Cristo. Simplemente pon tu fe en Él. Dice su palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Y únicamente a través de un acto de fe, tú puedes decirle a Dios, perdóname, y reconozco en esta mañana que el único camino para llegar delante de tu presencia se llama Cristo Jesús. Porque así lo dijo nuestro Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que yo te invito, si tú sientes en tu corazón el hacer esta oración, hazla. Este es el tiempo que Dios ya había preparado. Dios está ahí junto a ti. Dios está escuchando tu oración. Y Dios te regalará esa bendición de ser hijo o hija de Dios en esta mañana. Dios te bendiga mucho y damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando
tu vida refleje la luz del amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar, Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia que perdona. Es Cristo motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para la salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Y el amor de Jesús. Hermanos, les invito a que ahora usemos un tiempo para orar por los misioneros. Hoy es nuestro día domingo de misiones y quisiéramos marcar que tenemos alrededor de 20 misioneros a los que estamos orando por ellos, algunos apoyándoles económicamente. Hemos esforzado nuestras fuerzas económicas para alcanzar más ayuda a más hermanos conforme Dios nos va bendiciendo. Pero quisiera entonces enfatizar en 5 áreas de las cuales podemos enfatizar en esta mañana y en general por el resto de los misioneros. Así que les invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacerlo ahora. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos poner delante de ti el trabajo misionero que como iglesia estamos realizando a través de nuestra oración y de nuestro apoyo en las misiones y de una manera muy singular asistiendo físicamente a este pueblo de Polotitlán, y te damos gracias porque sigues cuidando a ese grupo de hermanos y hermanas y niños que han mantenido su fe en ti y que
el reto sigue para nuestra iglesia, de tal manera que te pedimos en esta hora que bendigas el trabajo en Polotitlán, tanto del grupo que todavía sigue cada semana asistiendo, como de las personas que se están congregando y que tu palabra y tu Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Señor, de una manera especial te queremos pedir por los hermanos que por causa de esta pandemia que está todavía azotando al mundo, estos misioneros están suspendidos en sus actividades y te pedimos que bendigas a Hugo y Mariana que están en esa situación. Ellos no pueden moverse, no pueden realizar ninguna actividad y te pedimos que des paciencia, que ellos puedan pues alimentarse de tu palabra y el poco tiempo que tengan por esta situación del contagio, les bendigas y les uses. De la misma manera te pedimos por nuestro hermano Próspero y Lupita en Oaxaca, que están en esa misma situación, no pueden salir a llevar sus clases a los pueblos donde normalmente lo hacen. También te pedimos, Señor, que les bendigas, que les mantengas en salud y que estén quizá preparando nuevos estudios mientras pasa este tiempo. En tus manos les ponemos, Padre. Y ahora, Señor, yo te pido que bendigas a 2 grupos que están en Marruecos, por Enrique y Lulis, que están en este proyecto en la parte sur de Marruecos. Entendemos que sus documentos están por vencerse. El gobierno no permite dar permisos y es un problema que no entendemos qué va a pasar, pero te pedimos que te manifiestes, que abras la puerta para que ellos cumplan con las leyes y puedan regresar a Marruecos. Lo que percibimos es que si no se arregla, ellos tienen que salir de ese país y regresar será mucho más difícil por las leyes que han establecido este pueblo. De la misma manera, Padre, te pedimos por la hermana Keila, que está en Marruecos, está sirviéndote allí, pero está en la misma situación. Deben salir del país porque sus permisos se han agotado y regresar lo vemos casi imposible, pero te pedimos que te manifiestes para que ellos puedan regresar en su momento. Guárdales, dales paz, dales dirección, dales que tu Espíritu Santo les bendiga y su ministerio pueda continuar en su momento. Señor, te pedimos también por los hermanos misioneros que por causa de este problema de salud no pueden salir a su campo, no hay los permisos. Te pedimos por la hermana Rosy Olivares, que su sueño es estar en la India y está detenida porque no tiene el permiso para poder viajar. Igualmente nuestra hermana Berenice Gómez, que su meta es estar sirviéndote en Francia con los inmigrantes, trabajar con ellos, y ahora también está detenida por el mismo problema. Bendice pues, Señor, tu obra misionera tan especial en estos hermanos que te estamos rogando, y te pedimos también que de una manera especial bendigas a los hermanos de la iglesia perseguida, que son perseguidos, que son llevados a la cárcel y aún son llevados a la muerte. Padre, bendice a este grupo de una manera tan especial, porque hemos aprendido de ellos cómo entregan sus vidas, su tiempo y todo su ser para comunicar tu palabra. Señor, por el resto de los hermanos que tenemos en nuestra lista, te pedimos también que están en el campo con las necesidades propias de esta pandemia y con sus necesidades normales de tiempo, de cansancio, de salud y de vida económica. Te pedimos bendiciones para cada uno de ellos. Que como hasta ahora nos has bendecido, podamos seguir extendiendo nuestros brazos de amor a través de nuestra oración constante
pero también a través de nuestras ofrendas para animar y para bendecir sus vidas a través de lo que tú nos das también. Bendice, Padre, este día, que nos gocemos y nos alegremos en ti, en tu palabra, y que podamos con gozo continuar ofrendando para el trabajo misionero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, ahora la invitación es para que todos juntos podamos una vez más abrir la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ahí en 1 de Juan 3, 17 y 18, para que también hagamos esta lectura, hermanos. Este es el tiempo de traer al Señor los diezmos y las ofrendas. Le damos muchas gracias al Señor, hermanos, porque nada nos falta. Él así lo prometió, hermanos, y yo creo que todos podemos dar testimonio de que el Señor ha suplido en este tiempo y siempre todas nuestras necesidades. Y la palabra de Dios dice así, hermanos, ahí en 1 de Juan 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así pues, hermanos, gocémonos y dispongamos esos diezmos, esas ofrendas para traerlos al arbolí, a la casa de Dios. Dios les bendice, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos gozarnos, Señor, de poder traer los diezmos y las ofrendas, Señor, al arbolí. Sabemos que en casa estamos apartando esto que es tuyo, Padre Santo, y te pedimos desde nuestros hogares y en donde estemos, Padre, que este diezmo, que esta ofrenda, Padre, la multiplique, Señor, y que sea para el extendimiento de tu reino, Señor. Da sabiduría, da entendimiento a nuestros administradores, Señor, a nuestros pastores, Padre, para que sabiamente guiados por ti, Señor, este tesoro tuyo se distribuya para tu gloria, Señor, y las necesidades que tú ya conoces, Padre. Bendice al dador alegre, Señor, y por favor bendice a aquel que en este tiempo por alguna situación no lo puede hacer, Padre. Obra en la vida de todos tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, tu bendito Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque nos hemos gozado y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, hermanos, vamos a tomar este pequeño tiempo nada más para recordarles los anuncios, hermanos, que queremos que queden bien precisos, ¿verdad?, en nuestra agenda diaria. La invitación, hermanos, es a seguir escuchando los audios de las meditaciones diarias y a seguir compartiendo con los niños las historias infantiles. Gracias al Señor, hermanos, le damos porque podemos contar con estas bendiciones para la iglesia del Señor, para nuestros niños, hermanos. También, hermanos, la invitación para participar en el tiempo de oración seleccionado como familia durante el día. Gracias a Dios por ello, hermanos. Porque hay hermanos que apartaron un tiempo para llevar e interceder por las necesidades del mundo, de nuestra iglesia, hermanos. También, hermanos, participar en los cultos de oración los días viernes a las 7 de la noche. Ha sido de gran bendición, a veces nos hemos podido conectar, hemos tenido el tiempo, otras ocasiones no lo hemos hecho por alguna situación, hermanos, pero cuando lo hacemos siempre es de bendición y la invitación, hermanos, es para que podamos participar en este tiempo. Hermanos, participar en la reunión virtual de las comunidades de fe los días martes a las 8 de la noche. Hermanos, la invitación es para toda la iglesia. Hermanos, si tú tienes un conocido que a lo mejor no estaba en alguna comunidad, invítalo a que participe, a que se conecte, hermanos, para que también sea de bendición a su vida y a los que le rodean. Finalmente, hermanos, también les invitamos a revisar el boletín, ya que incluye información de importancia, como es la información pastoral, la carta de los misioneros y nuestros hermanos que cumplen años. Gracias al Señor, hermanos, por toda esta información que podemos contar. Y hermanos, vamos a despedir. Y lo vamos a hacer agradeciéndole al Señor por la palabra que ha sido predicada, que ha sido el alimento que el Señor preparó para nosotros en este día, hermanos. Que se vuelva carne en nuestro corazón, Señor, hermanos, y que la podamos compartir con más personas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor,
Porque, Señor, en este tiempo, de esta forma, Señor, es como tú nos estás bendiciendo, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú así lo prometiste, Padre, y ese es un asunto tuyo, Padre. Tú vas a proveer el alimento a tiempo y a destiempo a tu iglesia y de la manera como a ti te plazca, Señor. Te damos gracias por la palabra que ha sido expuesta por tu siervo. Te pedimos bendigas a todos tus siervos que predican tu palabra, Señor, de una manera especial, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Jesús León y por nuestro hermano Abelardo, estos varones que tú has puesto al frente de esta tu iglesia, el buen pastor, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a sus esposas, bendice a sus descendencias, Padre bendito, y bendice a tu iglesia, el buen pastor, Señor amado. Y bendice, Padre, por favor, a todos aquellos que se unen a través de este medio para escuchar tu palabra y para alabar y bendecir tu nombre. Señor, danos una semana llena de tu presencia, Señor. Danos la bendición que tienes preparada, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Sin olvidar, Padre, pedirte por aquellos que están padeciendo, primeramente persecución, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor, y pedirte por los enfermos, Señor. Los enfermos de nuestra iglesia, Señor, así como aquellos que no conocemos, Señor, pero que son parientes también de nuestros hermanos en Cristo. En tus manos los ponemos, Señor, y te pedimos tu favor en el nombre de Jesús para esta semana que empieza, Señor. Amén, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera.